De casualidad, ¿recuerdas exactamente cuántas armas de destrucción masiva encontró Estados Unidos en Irak luego de invadirlo en el año 2003? Bajo la premisa de que Irak había desarrollado y poseía este tipo de tecnología destructiva, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente George W. Bush y el gobierno del Reino Unido con el primer ministro Tony Blair, acordaron invadir Irak, pues afirmaban que el régimen de Saddam Hussein poseía agentes químicos, biológicos y posiblemente nucleares que ponían en riesgo la integridad del mundo entero y que representaban una amenaza inminente para nuestra seguridad. ¿Sabes cuántos encontraron? Armas químicas, cero. Armas biológicas, cero. Y armas nucleares, cero. El entonces secretario de Estado de Norteamérica, Colin Powell, hizo una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que mostró supuestas pruebas de que Irak poseía estas armas. Sin embargo, posteriormente se descubrió que gran parte de esta evidencia provenía de fuentes que en realidad no contaban con mucha fiabilidad. La información de inteligencia había sido errónea y exagerada, manipulando deliberadamente la información que habían presentado. Y a pesar de las advertencias de algunos expertos y organismos internacionales, Estados Unidos decidió que la invasión siguiera adelante. Aunque los informes que se presentaron al público y a las Naciones Unidas fueron en gran parte basados en información falsa o exagerada, sí que sirvieron como excusa para desatar uno de los peores escenarios de devastación y pérdida de vidas humanas del siglo XXI. Cientos de miles de personas, entre soldados y civiles del Reino Unido, Estados Unidos e Irak, perecieron en una confrontación sin sentido en la que nunca se halló evidencia real de tales amenazas y que llevó a una crisis humanitaria que sigue afectando a diferentes regiones de Medio Oriente hasta el día de hoy. Y tal vez te estés preguntando, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver la invasión a Irak con un canal de desarrollo personal? Bueno, te cuento esto porque creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo la mentira, el engaño y la manipulación de la verdad pueden alcanzar dimensiones gigantescas que trascienden el control de aquel que las origina y con consecuencias gravísimas que pueden derivar incluso en la pérdida de vidas humanas. En un principio, la mentira o la distorsión de la realidad podría parecerte inofensiva o ventajosa, sobre todo si hay algún beneficio que desees sacar a cambio. Sin embargo, debes recordar que las mentiras rara vez pueden esconderse. La verdad tiene la cualidad inmutable de que, tarde o temprano, sale a la superficie sin importar qué tan profundo la hayas pretendido enterrar bajo una montaña de mentiras. Y al salir, suele exponer las incongruencias de aquellos que intentaron ocultarla o modificarla. Cuando una mentira es mantenida durante mucho tiempo, el peso de ella comienza a acumularse, afectando tanto a quienes la propagan como a quienes la reciben. Quizá la realidad tergiversada puede parecerte un refugio cómodo, porque desde allí te inventas un personaje con las características que te gustaría tener o que crees que la gente aceptaría con mayor comodidad, en lugar de aprobarte tal y como eres ahora, con todos los defectos y virtudes que te hacen ser tú mismo. Pero resulta que la mentira, como cualquier otra dependencia, también se convierte rápidamente en una prisión mental y emocional, y en lugar de resolverte los problemas para los que fue creada, construye un círculo vicioso de desconfianza y conflictos en el que el engaño inicial da lugar a nuevos engaños, y esos engaños a otros engaños, que sirven como una base disfuncional para mantener una fachada ilusoria. En este sentido, la manipulación de la verdad se convierte en un laberinto del que te resultará cada vez más difícil escapar, dado que las conexiones humanas suelen basarse en la confianza. Cuando mientes, tus relaciones se debilitan o pueden llegar incluso a destruirse por completo cuando tu mentira es descubierta, dejando tras de sí un rastro de desconfianza y resentimiento que no te será nada sencillo reparar. Estamos hablando de la mentira porque el estoicismo tiene una postura muy clara con respecto a las mentiras y la falsedad, basándose en sus principios fundamentales de vivir de acuerdo con la virtud, la razón y la naturaleza. Mentir, según los estoicos, va en contra de estas virtudes esenciales, ya que la verdad es vista como un componente central de la sabiduría y la integridad. Lo opuesto a la mentira es la verdad, claro.
pero me gustaría profundizar un poco más en la virtud de la integridad y en cómo el ser íntegro primero contigo mismo es un componente clave para poder serlo también con los demás. La integridad es considerada una virtud fundamental en muchas filosofías y sistemas éticos. Se refiere a la coherencia entre los valores internos de una persona contrastado con sus acciones externas. De seguro conocerás a más de un político que te habla de austeridad mientras viaja en su camioneta blindada último modelo y pagada con tus impuestos, o algún líder religioso que te habla de valores como la humildad y el voto de pobreza mientras vive en mansiones y disfruta de lujos que contradicen su propio discurso. Estos son claros ejemplos de la falta de integridad, donde las palabras y las acciones se encuentran en un abismo insalvable e insostenible. Cuando una figura de autoridad no practica lo que predica, no solamente socava su credibilidad, sino que también erosiona la confianza del público en las instituciones que representa. En lugar de ser un modelo a seguir, se convierten en un símbolo de hipocresía y el mensaje que transmite pierde fuerza y autenticidad. Este tipo de incongruencia es lo que perpetúa el cinismo y la desilusión en la sociedad, porque cuando quienes están en el poder no son capaces de actuar con integridad, el resultado es una sensación generalizada de injusticia y de engaño. En el ejemplo del inicio, la invasión en Irak derrocó al régimen de Saddam Hussein, sí, pero también desató una serie de conflictos sectarios y la insurgencia, que culminaron en el surgimiento de grupos extremistas como Al-Qaeda y más tarde el Estado Islámico. Esto desestabilizó la región de Medio Oriente y provocó oleadas de refugiados y desplazamientos masivos en diversas partes del mundo. Basta solo con que eches un ojo a la Europa de 2024. Muchos países europeos han sido invadidos lenta e ilegalmente por miles de personas buscando expandir sus ideas o tradiciones que casi siempre son impuestas por la fuerza. Pero esta escalada de mentiras no se quedó solo con esas consecuencias tangibles, sino que también se encargó de dañar gravemente la credibilidad de los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido, no solo a nivel internacional, sino también entre sus propios ciudadanos, que ya no confían más en sus políticos con sus políticas engañosas. La mentira sobre las armas de destrucción masiva creó una profunda desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, alimentando movimientos antiguerra, el escepticismo político y la percepción de que las decisiones de esta invasión se tomaron por motivos geopolíticos y por beneficio personal, léase petróleo, más que por la supuesta seguridad para el mundo entero. Lo mismo sucede cuando eres una persona mentirosa o falta de integridad. Lentamente socavas la credibilidad hacia ti y construyes una reputación de persona engañosa que es muy difícil de superar. Es como una mancha permanente que quedará anclada sobre tu persona a pesar de que trates de hacer cambios para restaurar esa fiabilidad. Pero, ¿cuál es la razón para que hagamos esto? Quiero decir, ¿por qué razón mentimos? Mentir es un comportamiento complejo que puede tener múltiples causas y motivaciones, tanto conscientes como inconscientes. Como vimos en el video de autosabotaje, y si no lo has visto, te invito a verlo lo más pronto que puedas, aquí encontrarás el enlace. La mentira es un comportamiento destructivo que tiene el fin de solo mostrar los aspectos positivos de tu vida y a veces exagerarlos para mantener una fachada falsa, ilusoria o aspiracional, sobre todo en las redes sociales. Una de las razones más comunes para mentir es evitar consecuencias negativas. Las personas pueden mentir para escapar de castigos, responsabilidades o situaciones que encuentran incómodas. Esta motivación suele surgir del miedo, ya sea a ser juzgado, castigado o a enfrentar una realidad que preferirían evitar. Otra de las razones es la preservación de una falsa imagen personal. Las personas mienten para proteger su imagen pública o su autoestima. Cuando tienes la necesidad de ser aceptado, admirado o valorado por los demás, esto puede llevarte a tratar de embellecer la verdad, exagerar tus logros o disimular tus fracasos. En este caso específico, la mentira funciona como una barrera defensiva para mantener una percepción positiva tanto hacia los demás como hacia uno mismo.
Mentir también puede ser una herramienta para manipular a otros o controlar situaciones en busca del beneficio propio. La persona que miente lo hace con el fin de obtener algún tipo de ventaja, conseguir un beneficio económico, emocional, político o social. La mentira se convierte en un medio para influir sobre los demás y dirigir las circunstancias en la dirección deseada. Algunas mentiras se producen con la intención de evitar conflictos o proteger los sentimientos de los demás. Estas son conocidas como mentiras piadosas y en muchos casos se justifican bajo la premisa de que el daño causado por la verdad sería mayor que el beneficio de la honestidad. Pero aunque estas mentiras puedan parecer benignas, el uso repetido de ellas puede debilitar la confianza en las relaciones a largo plazo. Otra forma de mentira más útil y más personal es el autoengaño. Las personas a veces mienten para evitar enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismas o sobre sus circunstancias. Este tipo de mentira es una defensa psicológica contra la disonancia cognitiva, que es la tensión interna que surge cuando nuestras creencias, acciones o percepciones de nosotros mismos no están alineadas con la realidad. El entorno social y cultural también puede influir en la tendencia a mentir. La presión por cumplir con expectativas sociales, familiares o laborales puede llevar a las personas a falsear información o a presentar una versión distorsionada o maquillada de los hechos. En muchos casos, la mentira es vista como una vía para encajar o para evitar el rechazo. La mentira puede tener una amplia gama de motivaciones, desde el deseo de protección personal hasta la búsqueda de poder o de control. Sin embargo, aunque las razones pueden variar, el impacto de la mentira a largo plazo siempre va a ser destructivo para la confianza, las relaciones y la percepción que los demás tienen sobre la persona que miente. Como dije en un inicio, el estoicismo es muy firme con respecto a la integridad y la honestidad. Es muy importante que tengas esa conversación incómoda contigo mismo si es que te has enfrascado en el mundo de las mentiras con el fin de disociarte de la realidad cruda y objetiva. De otra forma, ¿cómo podrías pedir honestidad de los demás si tú mismo no tienes la intención de conducir tu vida con integridad y verdad? La falta de integridad no solo afecta a tu reputación, sino que daña el tejido moral de los que te rodean. Creas un ambiente donde la confianza se pierde y se te comienza a ver como alguien trinquetero, o dicho de otro modo, fraudulento, tramposo o deshonesto. Por otro lado, alguien con integridad actúa de acuerdo con sus principios morales sin importar las circunstancias o las presiones externas. Eres honesto porque vale la pena hacerlo, incluso cuando nadie te está mirando. Un individuo íntegro no compromete sus valores por obtener beneficios a corto plazo o para evitar el conflicto. La integridad va más allá de simplemente decir la verdad. Implica mantener un compromiso constante con lo que uno cree que es justo y correcto, aun cuando el viento se tenga en contra. En el ámbito del crecimiento personal, la integridad no solo fortalece la relación de una persona consigo misma, sino que también mejora sus relaciones con los demás. Al actuar con coherencia y transparencia, se genera confianza, que es una cualidad esencial para el desarrollo de conexiones auténticas. Sin embargo, la integridad también puede ser exigente, ya que puede requerir sacrificios o rechazar oportunidades que comprometerían tus principios personales. Es una virtud esencial para construir un carácter sólido y mantener la paz interior, ya que vivir de acuerdo con los propios valores evita la disonancia moral y emocional. En el estoicismo debes aprender a poner la verdad en tu vida como una virtud fundamental. Los estoicos consideraban que la virtud es el bien supremo y que vivir virtuosamente lleva a la eudaimonía o la felicidad duradera. La verdad y la integridad son una parte intrínseca de la virtud de la sabiduría. En consecuencia, mentir se consideraba una acción que va directamente en contra del bien. Mentir no es solo un desvío de la verdad, sino también una transgresión de la propia razón, ya que el sabio busca conocer la realidad tal como es y actuar en consonancia con ella. ¿Recuerdas la oikeiosis? Es el sentido de pertenencia y conexión con la humanidad.
Mentir daña este principio, ya que perjudica la confianza y la cohesión social. Para los estoicos, el hombre es un animal social destinado a vivir en armonía con su entorno, y la mentira erosiona esta base de cooperación y entendimiento, pues al engañar a otros, rompes este vínculo necesario e indispensable para el bienestar común. El ideal estoico de la apatheia, que es la liberación de las pasiones perturbadoras, requiere un dominio completo sobre las emociones y las acciones. La mentira se ve como un acto de debilidad emocional o moral, en el que la persona permite que factores externos, como el miedo, el deseo o el egoísmo, le guíen a manipular la realidad en lugar de enfrentarla con sinceridad y con coraje. La mentira, por lo tanto, impide el desarrollo del estado de tranquilidad mental y el autocontrol que el estoico busca. Además de la mentira hacia los demás, los estoicos alertaban sobre el peligro de mentirse a uno mismo. Esto es quizá mucho más grave que mentirle a otros, ya que el autoengaño impide el crecimiento personal y el conocimiento de la propia naturaleza. El sabio estoico se esfuerza constantemente por ver las cosas como son, incluido su propio carácter, para poder mejorar y vivir de acuerdo con la virtud. Mentirse a uno mismo es, en esencia, una forma de ignorancia voluntaria que obstaculiza el progreso hacia la sabiduría y el autodesarrollo. También recuerda que al ingresar al camino del crecimiento personal, tienes una gran responsabilidad moral. Cada persona es responsable de sus acciones y mentir implica una elección consciente que afecta el carácter moral del individuo. Recuerda que el carácter es lo único que realmente importa, ya que todo lo demás está fuera de nuestro control. La mentira debilita este carácter y corrompe el alma, alejándote de la virtud. Como siempre, voy a recomendarte un libro que aborda el tema de la mentira y cómo dejar de ser un mentiroso. Se llama Lying, de Sam Harris. En español lo vas a encontrar con el título Mentir. En este ensayo, el autor explora por qué mentimos, incluso en las situaciones más triviales, y los efectos perjudiciales que las mentiras tienen en nuestras relaciones y en la sociedad. También proporciona argumentos y ejemplos que explican los beneficios de la honestidad radical y cómo llevar una vida sin mentiras. Aquí solamente voy a dejarte 3 puntos principales que aborda el libro para dejar de mentir y conducirte con verdad. El primero es que la mentira destruye la confianza. El autor argumenta que la confianza es el núcleo de todas las relaciones humanas, y mentir, incluso en pequeños asuntos, erosiona este fundamento. Cada vez que mentimos, creamos una brecha entre nosotros y los demás, porque estamos manipulando la percepción que tienen de la realidad. Esto destruye la credibilidad y siembra una duda permanente en las interacciones futuras. Sin confianza, las relaciones se vuelven inestables, lo que lleva a conflictos, desconfianza mutua y aislamiento emocional. Si por otro lado dices la verdad de forma consistente, fortaleces la base de todas tus relaciones. Cuando las personas confían en que decimos la verdad, se sienten más seguras y más conectadas con nosotros. La honestidad crea una relación auténtica y libre de sombras que, con el tiempo, se traduce en vínculos más fuertes y más duraderos. El segundo es que la honestidad radical simplifica la vida. Esto implica decir la verdad en todo momento, sin importar cuán pequeñas o insignificantes parezcan las situaciones. Mentir te complica la vida innecesariamente. Mantener una mentira requiere esfuerzo mental continuo para recordar qué se dijo, a quién se le dijo y cuándo se le dijo. Esto te crea estrés, ansiedad y una carga emocional que realmente no necesitas en tu vida. Al optar por la honestidad radical, liberamos nuestra mente de esa carga cognitiva. Vivir con verdad nos permite enfrentar la vida tal como es, sin la necesidad de manipular o controlar las percepciones de los demás. La verdad nos permite actuar de manera más genuina y reducir el desgaste emocional asociado con la mentira, haciendo nuestra vida más sencilla y más libre de preocupaciones. Y el tercer punto es que incluso las mentirillas piadosas suelen causar daño.
Muchas veces creemos que las mentiras piadosas son inofensivas, pero nos olvidamos que una mentira piadosa es típicamente una falsedad contada con la intención de proteger los sentimientos de otra persona o evitar situaciones incómodas, aunque sepamos que este tipo de falsedad también distorsiona la realidad y a menudo termina por generar problemas más grandes a largo plazo. Sí, es verdad que una mentira piadosa puede evitar un malestar inmediato, pero perpetúa una falsa percepción de la verdad. Al ocultar algo con la intención de proteger a alguien, privamos a esa persona de la oportunidad de lidiar con la realidad de manera efectiva. Además, las mentiras piadosas crean un ciclo de evasión y pueden volver a quienes las practican menos hábiles en el manejo honesto de las emociones y las situaciones difíciles. Bien, para terminar, solo quiero recalcarte lo siguiente. La verdad y la integridad no son solo un reflejo de nuestras palabras, sino de nuestra propia esencia y de ese ser estoico al que aspiramos llegar a ser. Al mentir, nos apartamos de esta naturaleza y minamos nuestra integridad, alejándonos del equilibrio interno que tanto buscamos. Mentir no es un simple acto hacia los demás, sino una traición a ti mismo. La verdad, por difícil que sea, es el camino hacia la libertad, mientras que la mentira te encadena el espíritu. Recuerda que para vivir en armonía con la naturaleza, debes también vivir en armonía con la verdad. La verdad, por incómoda que pueda ser en ciertos momentos, siempre nos llevará a una vida más auténtica y con mucha mayor libertad. Y eso comienza con cada palabra que sale de tu boca. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte y darle like. Te recomiendo echar un ojo a los demás videos que hemos publicado. Estoy seguro de que te aportarán información muy valiosa. Hasta el siguiente video.